Nuestro tema de hoy es los fenómenos ondulatorios. Apenas vamos a iniciar a hablar de los fenómenos ondulatorios porque pues son varios. Más o menos vamos a estar revisando unos 6 fenómenos ondulatorios y básicamente nos hablan un poquito de cómo se comportan las ondas, de cómo se generan ciertos cambios bajo algunas circunstancias con respecto a las ondas. Aquí en la imagen que está a la derecha, en nuestra diapositiva, podemos ver varios de esos fenómenos. En el momento, pues no los podemos identificar porque no los conocemos. Entonces, simplemente podemos ver una serie de gráficos ahí, pero no podemos identificar a ciencia cierta cuál de ellos nos está representando cada uno de los fenómenos ondulatorios. La idea es que con el paso del tiempo podamos, viendo una imagen, determinar qué tipo de fenómeno ondulatorio es el que estamos observando. Bueno, vamos a empezar por definir qué son los fenómenos ondulatorios, ¿cierto? ¿Qué será eso de fenómenos ondulatorios? Básicamente, eh, estos tienen lugar, ocurren, suceden cuando las ondas se propagan en un medio y en primer lugar se encuentran con otras ondas. El encuentro con otra onda me puede generar un cambio en el movimiento ondulatorio que estoy revisando. Entonces, ahí es uno. El segundo se puede dar cuando hay cambios en el medio, ¿cierto? Cuando yo cambio de medio, estoy pasando, por ejemplo, de un medio gaseoso a un medio líquido, de un medio líquido a un medio sólido, ahí puedo tener también un fenómeno ondulatorio. Cuando hay fronteras, obstáculos, ¿cierto? Que me impiden el paso del movimiento ondulatorio, ahí también voy a tener un fenómeno. O cuando encuentro brechas, ¿cierto? Cuando encuentro brechas en el camino, también vamos a tener un fenómeno ondulatorio. Y de igual manera, estos fenómenos me van a causar alteraciones en la forma de las ondas y en su desplazamiento, ¿sí? En la forma que tiene la onda la puede cambiar, la puede modificar, o también puede modificar el desplazamiento, me puede desviar la onda del movimiento que llevaba inicialmente. Entonces vamos a tomar este apunte con respecto a lo que son los fenómenos ondulatorios y ya vamos a empezar a estudiar algunos de ellos. El objetivo de hoy es estudiar en nuestra clase dos de esos fenómenos ondulatorios. Tomamos este apunte y ya continuamos. Ok, vamos entonces a hablar del primer fenómeno ondulatorio. El primer fenómeno ondulatorio del cual vamos a hablar es la reflexión. En física denominamos reflexión de una onda al cambio de dirección que se genera cuando la onda choca contra una superficie, ¿sí? Cuando la onda choca contra una superficie. Generalmente esta superficie es lisa, es pulida, ¿cierto? No tiene alteraciones, no tiene huecos, no, es una superficie lisa. Entonces la onda choca contra la superficie y lo que hace ella es cambiar su dirección. Quiero que nos fijemos en el esquema que tenemos aquí al lado. No lo vamos a hacer, por favor. Solamente quiero que nos fijemos en él. Este rayo incidente nos está representando la onda que llega. Entonces viene la onda en su movimiento y encuentra una superficie. Entonces choca contra esa superficie, choca contra ese obstáculo y la onda se devuelve, se devuelve. Entonces está cambiando su dirección, ¿sí? Cambia la dirección de propagación. Eso sucede en el mismo medio, ¿no? No está cambiando el medio de propagación, solamente está cambiando la dirección en el que la onda se está propagando. Es muy similar a cuando nosotros tomamos una pelota y la lanzamos contra la pared, ¿cierto? Encuentra un obstáculo, que en este caso es la pared, choca contra la pared y se devuelve. Lo mismo hacen las ondas. Cuando las ondas van en un movimiento y encuentran una superficie a través de la cual no pueden pasar porque es un obstáculo, chocan contra ese obstáculo y se devuelven. ¿Sí? Chocan y se devuelven. Entonces ahí tenemos
un fenómeno de reflexión en las ondas. ¿Listo? Solamente vamos a tomar el apunte del texto, no vamos a hacer el gráfico todavía, solamente el apunte del texto. Y ya continuamos. Bueno, con respecto al fenómeno de reflexión, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos. Este fenómeno tiene tres elementos, ¿sí? Tres elementos. Los veíamos en la figura anterior, pero quiero que los observemos en esta figura. Tiene un rayo incidente. En este caso son ondas, las que son, el rayo incidente son ondas. Entonces aquí las denominamos ondas incidentes. Cuando hagamos el esquema le vamos a quitar este de radio porque las ondas no son solo de radio. Lo que pasa es que el ejemplo venía así, pero pueden ser ondas sonoras, pueden ser ondas electromagnéticas también. Entonces la reflexión se presenta en todas las ondas. Entonces en este caso tenemos en primer lugar el rayo incidente. Ese rayo incidente es la onda que llega, ¿sí? La onda que está llegando, la que va a chocar contra la superficie reflectante. La línea normal, que es esta que está aquí, aparece puntiaguda. Esa es la línea normal, que es como la que se genera, digamos, imaginariamente, donde se choca la onda, ¿cierto? Esa es la línea normal. Y por otro lado tenemos las ondas reflejadas. Esas ondas reflejadas, pues son el devolverse la onda, es el rayo de la onda que se refleja. Entonces, la onda incidente, que es la que choca, la onda reflejada, que es la que sale, ¿cierto? Por donde se devuelve la onda en el cambio de dirección, y la línea normal, que está justamente en el centro. Esos son los tres elementos que tenemos en la reflexión. Se forman dos ángulos, como podemos ver aquí. Entonces, hay un ángulo que está entre la línea, el rayo incidente o la onda incidente y la normal, que se llama ángulo de incidencia. Y tenemos otro ángulo que está entre la normal y la onda que se refleja, que se llama el ángulo de reflexión. Ángulo de incidencia y ángulo de reflexión. Es decir, que dentro del fenómeno de reflexión realmente podemos identificar tres elementos y dos ángulos. Los elementos son onda incidente, onda reflejada o rayo incidente y rayo reflejado, que es lo mismo, y la normal. Y los dos ángulos, el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión. Además, pues en la imagen tenemos la superficie reflectante, es decir, la superficie sobre la cual choca o el obstáculo en el cual choca la onda. Es importante tener en cuenta que las leyes de la reflexión son dos. La primera ley nos dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, es decir, el valor del ángulo de incidencia es igual al valor del ángulo de reflexión. Es decir, que si la onda incide con un ángulo de 20 grados, de igual manera se va a reflejar con un ángulo de 20 grados. Esos dos ángulos son iguales. Y lo segundo que nos dice es que tanto eh, el rayo incidente, el reflejado y la normal están en el mismo plano. Es decir, los tres elementos de la reflexión están en el mismo plano. Es decir, aquí vemos todos arriba, no unos arriba, otros abajo, no. Todos están en el mismo plano. Esa es la segunda ley con respecto a la reflexión. Entonces, repito, la primera ley es que los ángulos son iguales. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, el valor, ¿sí? Y lo segundo es que todos los elementos de la reflexión, rayo incidente, rayo reflejado y normal, se encuentran en el mismo plano. ¿Eso es claro? ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? Bueno. Si se entendió, entonces vamos a tomar el apunte, ¿cierto? De la parte textual y esta vez sí vamos a hacer la gráfica. Vamos a hacer la gráfica de la reflexión, pero le vamos a quitar este de radio. No vamos a dejar de radio, sino solamente ondas incidentes, ondas reflejadas, ¿sí? Le quitamos de radio porque, como les digo, la reflexión se da en todas las ondas, no solamente en las ondas de radio, sino que pues este ejemplo, este gráfico ya venía con ese texto.
Entonces, simplemente vamos a dejar ondas incidentes y ondas reflejadas. Andrés Carrillo, no había mirado tu mensaje de WhatsApp, pero igual ya te registré la asistencia. Bueno, listo. Entonces, tomamos el texto y el gráfico. Ahora, entonces, vamos a prestar atención al siguiente video, que es muy cortico, donde nos habla acerca de lo que acabamos de mencionar de la reflexión y además vamos a ver algunos ejemplos. Entonces yo luego les pregunto, así que por favor vamos a prestar mucha atención a la información del video. La reflexión es el cambio de dirección de una onda que al entrar en contacto con la superficie de separación entre dos medios cambiantes, regresa al punto donde se originó, sabiendo que el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal se encuentran en un mismo plano y que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Aquí observamos cómo una onda de agua se crea, choca con las paredes del tazón y regresa a su punto de origen. El hecho de mover una cuerda ya es reflexión, puesto que se devuelve al llegar al otro extremo. El eco es un gran ejemplo de esto, puesto que consiste en el reflejo de la onda sonora en un cuerpo duro, y una vez que se refleja, el sonido regresa al lugar de origen con un cierto retraso, justo así. Eco, eco. Vemos como el rayo incidente del puntero láser es reflejado por el agua, con un Profe, ángulo igual de reflexión. Es por eso que lo... Dime, profe, es que no escucho bien. ¿Será que puedes apagar un poquito el audio? ya, espérame un segundo. Gracias, Lo profe. vemos. Profe, molesta. Un ejemplo de la vida cotidiana sin tener que hacer un corto es el por la tierra, porque si llegase a haber un corto o se fuera a ir la luz, la electricidad se devuelve y el polo a tierra evita que se devuelva hacia nosotros, como lo vemos en la imagen. Bueno, ahí tenemos entonces las características de las cuales nos habla la reflexión. Fíjense que en el video se hablaba de las dos cosas que ya les había mencionado. En primer lugar, que todas los elementos de la reflexión están en el mismo plano. Y en segundo lugar, que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Bueno, vimos algunos ejemplos de reflexión de las ondas. ¿Quién me quiere comentar sobre esos ejemplos? Porque vimos varios, habían aproximadamente 4 ejemplos diferentes. Profe, por ejemplo, con el del agua, que pues Ajá, uno hace como el, o sea, la toca, ella ujú, se expande y choca con las paredes del balde y después vuelve a su estado original y exacto. así sucesivamente cuando se Muy toca. bien, Mariana. Entonces resulta que, claro, al caer la gota me va a generar la onda. La onda se desplaza, ¿cierto? Hasta la pared del recipiente y se devuelve, ¿sí? Se desplaza y se devuelve a su punto original. Perfecto. Muy bien. El señor Muñoz nos dice nos comenta acerca de la cuerda, ¿no? Entonces vimos cómo se hace la onda con la cuerda, pero cuando la onda llega al fondo, se devuelve, ¿cierto? Llega la onda y se devuelve a través de la misma cuerda. Ok, ¿cuál otro ejemplo vimos? El de las ondas de sonido. El de las ondas de sonido. Ok, ¿y cómo se llama esa reflexión del sonido? ¿Eco? Eco, muy bien.
El eco es justamente eso, cuando el sonido se refleja porque llega a una superficie dura, entonces se devuelve el sonido, solamente que lo va a hacer en otro tiempo, ¿no? En otro tiempo y de una manera más lenta, por eso es que podemos escuchar el eco. Sí, Juan Muñoz, tú dijiste el de la cuerda y ya lo acabo de retomar, ¿no? Ok, perfecto, entonces tenemos el eco. ¿Y qué otro ejemplo tenemos también? Bueno, vimos también el ejemplo del láser. ¿Recuerdan? Que con un rayo láser lo hacían pasar a través del agua en el vaso y se veía la reflexión de la luz. Se veía por fuera del vaso. Ahí teníamos también otro ejemplo de la reflexión. Entonces, fíjense que son diferentes tipos de ondas. Tenemos ondas electromagnéticas, tenemos ondas mecánicas y todas estas ondas se reflejan. Todas estas ondas, las ondas tienen esa propiedad o presentan ese fenómeno de reflexión cuando chocan con una superficie lisa, ¿cierto? Cuando chocan con una superficie lisa. Entonces, ¿está claro en qué consiste? Bueno, perfecto. Vamos entonces ahora a ver nuestro segundo fenómeno ondulatorio. Y en este caso es la refracción. La refracción también implica un cambio en la onda. Recuerden que todos los fenómenos ondulatorios nos generan cambios en las ondas y generalmente esos cambios se van a dar en la forma de la onda o en la dirección. La refracción, al igual que la reflexión, es un cambio en la dirección de la onda. Pero esta vez el cambio se da porque la onda cambia de medio, ¿sí? La onda cambia de medio. Aquí podemos verlo en el esquema que tenemos del lado izquierdo. Estamos hablando de la onda electromagnética, que es la onda de luz. Entonces, cuando nosotros estamos viendo un objeto, ¿cierto? En este caso, la luz es la que lleva una dirección, ¿sí? Y estamos aquí viendo el pitillo. Cuando cambia, cuando el pitillo llega al agua, hay un cambio en la dirección de la onda, ¿sí? Ya no viene en el mismo sentido, sino que hay un leve cambio en la dirección. Eso es lo que hace que cuando nosotros vemos objetos a través del agua, los vemos más grandes o inclusive parece que estuvieran partidos, ¿sí? Si usted coloca un lápiz en un vaso con agua, desde cierto ángulo va a parecer que el lápiz está partido. ¿Y es por qué? Porque hay una separación entre los dos medios y la onda cambia. Resulta que las ondas tienen una velocidad diferente en cada medio. Entonces la luz tiene una velocidad en el aire y tiene otra velocidad en el agua. Entonces cuando cambiamos de medio, eh, ese cambio de velocidad es el que provoca este proceso de refracción de la luz. De igual manera, cada medio tiene una propiedad que se llama índice de refracción. Entonces, el índice de refracción del aire es diferente al índice de refracción del agua. Por eso, cuando la onda cambia de medio, hay un cambio en la velocidad y ese cambio hace que nosotros también veamos los materiales de manera diferente. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros? Pues en este caso, el cambio en la dirección de la onda es debido al cambio de medio, no a un choque con una superficie, sino al cambio de medio. Mariana, ¿ibas a decir algo? Pues no como tal una pregunta del tema, pero antes de esta definición fue el video, ¿no? Sí, señora. Ah, listo, profe, gracias. Bueno, entonces vamos a tomar el apunte solo de la definición. Del gráfico no, porque ya ahorita miramos, cuando hablemos de los elementos de la refracción, entonces miramos el tema del gráfico de la refracción. Por ahora vamos a tomar solo el apunte de la definición. Bueno, chicos, ya por tiempo no vamos a alcanzar a hablar de los elementos de la refracción, entonces lo hacemos en la próxima clase.
por hoy dejamos hasta aquí. Que tengan excelente resto de día, que tengan un muy buen fin de semana, que descansen y nos encontramos nuevamente el día martes en nuestra clase de química. Dios los bendiga. Chao a todos. Chao, profe, muy buen día. Bueno.